Então aquilo mudou, né? Entonces aquello cambió nuestra vida. Y los hermanos hicieron esta camiseta que estoy usando, el esplanquino de Cristo. Nosotros tenemos que tener esta compasión que está en las entrañas de Cristo, aquella compasión por las personas. Cuando él vio aquellas multitudes en Mateos 9, estaban afligidas, exhaustas, como ovejas que no tienen pastor. Y él salió predicando el evangelio del reino, yendo de ciudad en ciudad, aldea en aldea, y él curaba todas enfermedades. Quiere decir, las personas, nosotros percibimos cómo el Señor ve. Las personas están desesperadas. Después que el diablo consiguió desconectar al hombre de Dios, el hombre se desconectó de la misma realidad, de la misma verdad. Entonces la vida del hombre se tornó una vida vacía. Él trabaja, va detrás del dinero, del salario, va detrás de la felicidad. Y muchas veces todo no da cierto. Entra en un desespero, lastimado por este mundo, enfermo, no solo físicamente, sino también emocionalmente, infelizmente. Prácticamente todas las personas del mundo están así. Es por eso que el Señor encargó a la iglesia a predicar el evangelio en las calles, para rescatar hoy. Yo recibí un mensaje, un testimonio de una joven desesperada. Todo estaba errado, nunca pasó por su cabeza el pensamiento sobre el suicidio, pero en aquel momento no aguantaba más ella. Viendo los automóviles pasar por allí, pensaba en lanzarse, y después le pidió al Señor que quitase ese pensamiento, hiciese algo. Entonces vino un colportor y la encontró y la salvó a ella. Usted ve que las personas están desesperadas, entonces nosotros tenemos que tener el esplanquino de Cristo, el corazón ardiendo como arde el corazón del Señor, preocupándonos con las personas que están desesperadas. ¿No es así? Amén. Es así, hermano Pedro. Esto es muy rico porque el Señor abrió este camino para nosotros. Y hoy nosotros tenemos este Señor dentro de nosotros como este río que fluye. Podemos ir a las personas y alcanzarlas. Yo recibí este video también y fue muy tocado. Nosotros percibimos cuánto Satanás ha entrado en la vida de las personas para desconectarlas a ellas de Dios. Y torna todo un caos allí. Nosotros percibimos esto. Nosotros más entendemos nuestra responsabilidad aquí en la tierra de salir y predicar el evangelio y conectar a las personas con Dios. Sí. Ronildo, solo para que los hermanos le conozcan a usted mejor, Ronildo está en Manaos. Él es principal responsable por el CEPEP y también cuidando de los colportores allí. Nosotros sabemos que la preocupación allí por Manaos, el hermano Don, desde el año 1999-2000, se preocupó que cuidemos la región amazónica. Nosotros tuvimos, creo que 2 barcos, si no me engaño, para andar a aquella región, porque solo aquella región, algunas ciudades solo se alcanzan por los ríos. Y es muy difícil, era una tarea muy difícil alcanzar a las personas, y las personas de características diferentes que en otros lugares. Entonces, para realmente tener un CEPEP, nosotros comenzamos con CEAPistas de varias regiones del Brasil para que actúen allí, pero nunca conseguimos tener personas que sean perfeccionadas por el CEPEP de aquella región. Pero gracias al Señor, gracias a Dios, que en estos últimos años, en los últimos 2 años, el Señor comenzó a cambiar la situación. Y parece que el Señor puso la mano de bendición allí, y también
siguiendo la palabra profética, siendo simples, y las cosas están sucediendo. ¿No es así, Ronildo? Cuenta un poco de aquella región y sobre usted también. Amén. Buenas noches a los que nos están viendo. Me llamo Ronildo, tengo 36 años. Yo soy de Mato Grosso, hermano Pedro. No soy de esta región. Soy de Mato Grosso. Hice el CEAP en Brasilia en 2011. Serví por 3 años y medio. Y ahí cuando surgió la necesidad, que el hermano nos presentó la necesidad de la región, el hermano que servía aquí por algunos motivos familiares volvió y nos presentó esto para nosotros en 2014 de la migración para acá. Con la oración el Señor nos bendijo y tuvo conferencia del hermano Don aquí, 2014, y vinimos aquí. Desde entonces el Señor ha bendecido mucho esta región. Soy abogado, pero el 80% del tiempo es para la obra del Señor. Actúo como abogado solo en las cosas que no demandan mucho tiempo y son diligencia. La región tiene esta característica que usted nos dijo. Las 69 ciudades que tenemos aquí, solo 12 podemos ir por tierra. El restante es todo por barco. Entonces, hay viaje en barco que, por ejemplo, demora 8 o 9 días para llegar a las ciudades. Todo esto dificulta, pero después que el Señor comenzó a hablar a nosotros esta palabra que hemos recibido, y quiero resaltar esto aquí con relación al CEPEP. Hoy nosotros tenemos un grupo bueno, gracias a Dios. Siempre tuvimos hermanos de afuera que venían aquí al CEPEP, terminaban el CEPEP y volvían porque la adaptación no es fácil. Y el encargo era siempre engendrar el CEAPista de aquí. Ahí surgió entonces el sentimiento. Al final de 2021 nosotros llamamos al hermano Pedro en una comunión en enero de 2022. Y en esta comunión, el hermano Pedro nos dijo, el Señor lo usó tremendamente porque Él habló una palabra. Y sobre esta palabra que nosotros estamos andando, Él dijo que era para que nosotros reactivemos el CEPEP y ir detrás de CEAPistas de la región, porque Dios había llegado el momento que Dios había preparado CEAPistas de esta región y Dios iba a hacer florecer esta región. Esto es lo que el hermano nos dijo y esto trajo mucho vigor. Y sobre esta palabra es que nosotros comenzamos a andar y reactivamos el CEPEP el año pasado y tuvimos un grupo de 22 CEAPistas de la región, que de esta región es un número expresivo porque las iglesias aquí no son tan grandes. Y este año nosotros, con los que están aquí en la casa del CEAP, ya somos 30. Nuestra meta es, hasta el final del año, nosotros alcanzar por lo menos 50 CEAPistas. Entonces el Señor ha bendecido, gracias al Señor, hermano Pedro. Entonces, usted dijo que una de las características muy interesantes, hasta aún las comunidades indígenas han provisto material humano para ser perfeccionado. ¿No es así? Habla un poco de esto. Sí, hermano Pedro. Nosotros comenzamos a entrar en las comunidades indígenas en el estado de Roraima. Una vez más, el Señor haciendo su obra, confirmando la palabra profética. El hermano Pedro estuvo con nosotros en 2019 en Boa Vista y allí nosotros llevamos al hermano Pedro a las comunidades indígenas en aquella época. Teníamos una comunidad, Raimundón, una comunidad indígena. Ahí vimos la importancia de tener movilidad para que ellos vayan detrás de otras comunidades. Allí se le ofrendó 3 motos a los principales de aquella región y de hecho ellos salieron predicando el evangelio. Nosotros tenemos hermanos, iglesias funcionando normalmente ya en 5 comunidades indígenas a partir del trabajo de estos hermanos de Ramundón y otras comunidades siendo visitadas
Estas comunidades, ellas como son lejos, nosotros invertimos en internet, invertimos un valor razonable para que tenga un internet, una internet buena vía satélite, para que ellos acompañen la palabra profética. Ellos comenzaron a practicar la palabra, el poder orar por usted, y el CEPEP, siendo esta herramienta que Dios está usando de una manera tremenda también, ganó el corazón de ellos y ellos comenzaron a enviarse a pistas. Inclusive nosotros ya tenemos colportores que actúan en Roraima de la comunidad indígena, que vinieron al CEPEP, hicieron el CEPEP, fueron al PAC, retornaron y están actuando en el colportaje aquí en Buenavista. Y en el CEAPE aquí nosotros tenemos algunos más indígenas, inclusive uno de ellos está yendo al PAC, a la conferencia internacional y el PAC. El Señor está bendiciendo, hermano Pedro, muy bueno. Uno de ellos ya estuvo aquí en el PAC, yo creo que ya lo vi, sí. Estuvo ahí, estuvo un matrimonio que estuvo ahí y es el matrimonio que está trabajando en Boavista ahora. Maravilla. Entonces, esto es para que los hermanos le conozcan un poco al hermano Ronildo y lo que está sucediendo allí en la región de Manaos, también todo el norte del país. Y el Señor está bendiciendo. Entonces, así como nosotros entramos en África, también a través de esta herramienta, dando importancia, como Ronildo nos dijo, de tener internet para que los hermanos acompañen la palabra de toda la semana que el Señor nos ha dado. Y esto es primordial. Y también nosotros también invertimos en África para que ellos tengan también condiciones de acompañar la palabra. Quiere decir, este es el secreto, porque acompañando la palabra y la misma palabra va haciendo con que ellos mismos van entrando, haciendo la inmersión, entrando en la palabra y la obra comienza a suceder. Entonces, CEPEP, colportaje, impresión de libros, internet buena, para que ellos escuchen los mensajes. Esta es la llave. Y hoy el Señor ha usado estas herramientas para que entremos en varios lugares, también en África. No agotamos todo, hay muchos lugares aún para entrar. Gracias a Dios tenemos Puerto Rico entrando, Australia, en todos los lugares. En Europa también estamos entrando, está comenzando la práctica de una manera fuerte a partir de Portugal, España, entrando en Europa, en el interior, Estados Unidos con el Expolibro. Quiere decir, las cosas están andando muy rápidamente, aunque consideramos el trabajo pequeño, pero el Señor nos ha bendecido, ha multiplicado nuestro alcance y gracias a Dios el Señor nos ha dado esta herramienta maravillosa, el IBPT. Hemos conseguido llevar esta palabra que el Señor ha hablado todas las semanas para nosotros, llevar la revelación a todas las regiones de la tierra. Esto es lo que hace, gracias a Dios, que la obra prospere y avance. Es la palabra de Dios alcanzando a las personas. Bueno, vamos a hablar un poco sobre Colosenses, este mensaje 3. Yo gasté casi la mitad del tiempo haciendo la conexión. ¿Usted percibió esto? Yo dije a los hermanos que no tengan una expectativa de que nosotros vamos a entrar en el libro de Colosenses para hacer un estudio bíblico, hacer un curso bíblico sobre Colosenses, para tener un conocimiento doctrinal sobre el libro de Colosenses, porque si yo no tengo, yo creo que no estoy aquí, no fui encargado por Dios para ser un maestro, para presentar un buen estudio del libro de Colosenses, como ya tenemos varios buenos estudios que tenemos a disposición nuestra. Yo no estoy para hacer esto una vez más. Nuestra responsabilidad es otra, Ronildo, ¿no es así? Nuestra responsabilidad es conducir a las iglesias para realizar lo que falta hacer para que el Señor vuelva. Nosotros percibimos que nosotros estamos al final de los tiempos, entonces no estamos aquí preocupados en presentar un buen estudio. Por eso que yo quedé muy preocupado cuando entré en el libro de Colosenses, porque el libro de Colosenses es un libro extremadamente elevado.
extremadamente difícil para realmente entender Cristo. No es algo fácil de entender. Y hablar sobre la preeminencia de Cristo, hablar sobre Cristo, la cabeza, quiere ser la cabeza sobre todas las cosas. Usted agota en pocas frases, quiere decir. Entonces, la intención no es esta. Nosotros tenemos que entender lo que el Señor quiere, trabajar en nosotros y a través de nosotros por medio de la revelación de un libro más. Entonces yo usé una buena parte del mensaje para decir lo siguiente: yo doy gracias a Dios porque nosotros tenemos haber entrado primero en el libro de Efesios, porque si no, no tendríamos cómo hacer el libro de Colosenses algo práctico. Y el libro de Efesios realmente nos sorprendió mucho, abrió las puertas a nosotros para disfrutar de una manera muy concreta y práctica. Y nadie habló a partir del libro de Efesios sobre el río de la gracia que fluye allí. Y gracias al Señor, el Señor tuvo tanta misericordia de nosotros, porque se preocupa realmente con la iglesia en Filadelfia al final de los tiempos, porque nosotros tenemos una gran misión, grande y difícil para realizar. Entonces el Señor necesita realmente darnos todas las armas para que podamos hacer esto. Primero, los 7 Espíritus de Dios que están actuando gracias al Señor en medio nuestro. Y por otro lado, Él necesita darnos revelaciones, no para decir que nosotros tenemos revelaciones mejores que nosotros, no es eso. Revelaciones para llevarnos a avanzar y acelerar los pasos. Entonces, el río de la gracia que nosotros vemos fluir en Efesios 1:3, la bendición que el Padre quiere darnos, la bendición del Dios triuno, la bendición del Padre, Hijo y Espíritu, quiere darnos, no es nada más que la misma gracia fluyendo como este río al hombre, porque el hombre perdió el acceso a Dios en el jardín del Edén. Cuando Dios nos proporcionó, nos dio el acceso al árbol de la vida, era solo el hombre aceptar, pero la serpiente se anticipó y el hombre fue engañado por el diablo, el padre de la mentira, y engañó a Eva, y Eva entonces argumentó con el diablo, con Satanás. Quiere decir, es algo que no se hace, porque en el momento que usted argumenta con el diablo, usted es llevado a la mente, y en la mente, él lo domina a usted en su mente, lo engaña, y así, de esta manera, con la mente ya media trabajada por la serpiente, él presentó entonces un recurso de discernir el bien y el mal sin Dios, dando al hombre, ofreció al hombre esta capacidad de juzgar las cosas sin necesidad de Dios. Entonces, cuando el hombre aceptó y comió del árbol del bien y del mal, ¿qué sucedió? Cuando él aceptó, él ya desobedeció a la palabra de Dios. Y cuando él comió, él concretó la desobediencia. Entonces, yo quería explicar un poco, Ronildo, aquello que yo dije. Tal vez los hermanos pueden no haber entendido bien. Cuando yo dije que cuando el hombre pensó en comer, aceptó comer, porque en Romanos dice que la desobediencia del hombre es que entró el pecado. La desobediencia hizo entrar el pecado. Y yo dije que el pecado entró cuando el hombre se desconectó de Dios. Entonces, en verdad, Ronildo, quiero explicar un poco a nuestros oyentes. Las dos cosas suceden al mismo tiempo: la desconexión y la entrada del pecado. Solo que yo quería didácticamente explicarle a los hermanos que es la desconexión es la que hizo que el pecado entrase, porque en verdad las dos cosas suceden al mismo tiempo, y quiero que los hermanos entiendan,
las dos cosas suceden al mismo tiempo, pero la desconexión para mí es la peor parte. Usted se desconecta de la misma realidad, la misma verdad de Dios. De repente usted no tiene nada dentro de usted. Cuando usted está conectado a Dios, usted tiene todo, usted tiene acceso a todo. Aunque no haya pasado todo para usted, pero usted está unido a todo. Pero cuando usted se desconecta a la realidad, a la verdad, lo que queda en usted es vacío. No hay nada. No hay nada en usted. Ahí es que el padre de la mentira se aprovechó, el pecado entró, la muerte entró y la naturaleza pecaminosa fue implantada en nosotros. Ahí todo tipo de injusticia, impurezas entraron en el hombre y el hombre vive en una permanente sensación de vacío. Por más rico que el hombre sea, aunque haya realizado todos sus sueños como hombre, él aún va a continuar sintiendo vacío. El hombre no tiene cómo satisfacer ese vacío porque él se desconectó de la misma realidad. Entonces, gracias a Dios nosotros estamos, por el libro de Efesios, nosotros vimos la reconexión de Dios a nivel de la nueva creación. Ronildo, ya hablé mucho, lo dejo a usted hablar. Yo creo que yo quedé muy impactado con esto porque en el cristianismo en general nosotros oímos hablar del pecado. Allí en Edén, cuando Adán desobedeció, cuando Eva desobedeció a Dios, nosotros siempre oímos hablar que el mayor perjuicio del hombre era el pecado. Pero fue un perjuicio muy grande. Pero hoy el Señor trajo una luz muy fuerte y muy profunda, porque el pecado, hermano Pedro, él es el resultado de la desconexión. Aunque suceda simultáneamente, como el hermano Pedro nos dijo, pero si yo estoy conectado a Dios, el pecado no tiene acceso. De una manera el enemigo desconecta de Dios por un momento y coloca un vacío y entra el pecado. Y esto sucedió con Eva, que habló con la serpiente, la llevó a ella a la mente, y en aquel momento hubo una desconexión, y entonces en aquel momento abrió el camino para la desobediencia y el pecado. Y ahí, hermano Pedro, vino mucha luz cuando el hermano habló esto, porque nosotros damos mucha atención al pecado, pero no damos atención para la independencia. Me tocó esto en el mensaje porque el pecado nosotros de manera más fácil nosotros identificamos, pero la independencia de Dios, el hombre consigue vivir por lo cierto y lo errado. Y nosotros, si nosotros no estamos unidos a la palabra profética, no estamos unidos a lo que Dios está hablando, hoy también nosotros estamos viviendo independiente de Dios, de lo que Dios está haciendo ahora. Esto para mí queda una luz muy grande. Yo quiero seguir este camino, estar siempre conectado al Señor por la palabra, dependiente del Señor. Sí, entonces, en el libro de Efesios, como yo dije, realmente fue muy precioso para nosotros. Trajo mucha revelación, quiere decir, para Dios, reconectar al hombre. Cristo necesitaba tornarse un hombre y realizar la redención. Él necesitaba morir en la cruz, derramar su sangre y realizar la eterna redención para que el hombre pudiese nuevamente ser aceptado por Dios y hacer paz entre Dios y el hombre, reconciliar al hombre con Dios y poder aún recibir su vida, que sería dispensada a través de la resurrección de Cristo. Cuando Cristo resucitó, Él fue engendrado Hijo primogénito de Dios como hombre, y en la resurrección Él también fue glorificado. Este hombre Jesús fue glorificado. Y el Espíritu entonces fue enviado, aquel Espíritu de la verdad, de la realidad,
que necesita llenar al hombre con la verdad, porque él se desconectó de la verdad, que es el otro consolador, fue enviado al hombre. Y todo aquel que creyese en Jesús, esto está tanto en Juan 4 como en Juan 7, nosotros recibiríamos el Espíritu, y este Espíritu se tornaría una fuente dentro de nosotros que fluye para vida eterna. O Juan 7, ríos de agua viva fluirán de dentro de nosotros a partir de este Espíritu. Entonces, esto ya nos muestra que Dios desea que cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, Dios desea que nosotros seamos estos canales para continuar haciendo fluir este río de la gracia a otras personas. Por eso que Dios nunca deseó que nosotros seamos un cristiano cerrado en nuestro cuarto, en nuestra casa o en las cuatro paredes de la iglesia. Disculpen usar esta frase. Entre cuatro paredes de un local de reunión, vamos a decir así, y nosotros quedarnos solo estudiando la Biblia, orando. Dios quiere que nosotros sigamos su modelo de ir a las calles, alcanzando a las personas, ser este canal que fluya a las personas y traer, claro, a la iglesia para cuidarlo como el mesón de Lucas capítulo 6. Entonces, gracias a Dios que el libro de Efesios nos mostró que este río va fluyendo y va resolviendo todo el problema del hombre. El hombre desconectado con la verdad, el hombre se tornó un depósito de pecado, un depósito de impurezas, y aún el hombre natural en su parte buena, la buena parte del alma, aún engaña al hombre, aún hace parte de la vanidad, hace parte del vacío. El hombre anda en la vanidad de sus pensamientos, por más que sus pensamientos sean buenos, filosóficos, de buen hombre, pero aún es vanidad. Entonces así el hombre infelizmente fue contaminado con el vacío, con el pecado, con la muerte y con la mentira. Pero el fluir de la gracia tiene como meta llenarnos con la realidad nuevamente, solo que al llenarnos Él viene como gracia. ¿Por qué gracia? Porque Dios nuevamente se dio al hombre a través de este nuevo canal de acceso. Este nuevo canal de acceso es el río de la gracia. Entonces el hombre volvió a tener acceso al río, y es por la gracia que somos salvos. Solo que esta gracia trae al mismo Dios para dentro de nosotros. El mismo Dios significa que Dios, su vida, su naturaleza santa, todos sus atributos divinos, la justicia, la santidad, la gloria. Dios es amor, Dios es luz, y también hasta las virtudes humanas de Cristo, con su vivir humano perfecto aquí en la tierra, también están en este fluir de la gracia. Entonces este fluir de la gracia, en verdad, Ronildo, no está... Nosotros separamos la gracia de la verdad. No, la misma gracia está llenándonos con los elementos de Dios, que son la realidad. Son la misma realidad. Por eso que el libro de Efesios es un libro que más habla de la plenitud, habla de llenar hasta la plenitud de Dios, y la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todas las cosas. Quiere decir, entonces, es un libro que ya nos muestra el deseo de Dios, que a través del fluir de la gracia Él quiere llenar al hombre, y quiere llenar al hombre con la realidad espiritual. Entonces allí yo mostré aquellos vasos comunicantes. En la física y en la hidráulica tenemos esto. Si usted coloca dos recipientes, un recipiente muy lleno y otro recipiente vacío, si usted hace una conexión, una comunión, una comunicación por abajo a través de un tubo uniendo los dos recipientes, estos dos recipientes van a comunicarse. El recipiente lleno va a fluir en dirección al recipiente vacío. Esto es lo que está sucediendo en el libro de Efesios y en el libro de Colosenses también. Entonces,
Él está fluyendo con su gracia y verdad para dentro de nosotros por medio de Cristo, que es el conector. Cristo es el conector, el tubo que comunica los dos recipientes. Entonces, cuando usted une lo que hay en un recipiente, va yendo al otro recipiente. Bueno, Ronnie, le voy a dejar que usted hable un poco más. Amén. Qué rico esto, hermano Pedro, cuando nosotros vimos esta cuestión del libro del río en Efesios, una revelación más por amor del Señor a la iglesia. Y toqué mucho cuando el hermano nos dijo que en Cristo nosotros recuperamos aquello que perdimos en Adán. Y de hecho, nosotros debemos percibir la responsabilidad que tenemos delante de todo esto. Porque nosotros tenemos esta revelación, tenemos esto, pero las personas afuera no saben esto. No saben que fue dado a ellas una nueva oportunidad. Para ellas, se decepcionó en esta vida, no tiene otra chance. No, pero ellas tienen sí. Dios está dando a las personas a través de nosotros una nueva oportunidad. Y allí, hermano Pedro, yo tuve la experiencia de un colportor que estuvo aquí, bien rápido voy a contar, hizo colportaje, golpeó el vidrio de un auto. El colportor golpeó, estaba prendido el auto y con las ventanillas cerradas. Y él bajó el vidrio y le dijo, ¿qué quiere? Y el colportor dijo, yo quiero orar por usted. Ahí nuevamente cerró el vidrio y el colportor volvió a golpear. ¿Qué quiere? Yo vine a orar por usted. ¿Orar por mí? ¿Por qué usted quiere orar por mí? Porque yo soy un enviado de Dios. Soy un río de la gracia que quiere alcanzarlo a usted. ¿A quién lo tocó a él? Y él aceptó la oración, el colportor oró por él y él comenzó a llorar. ¿Y usted sabe lo que yo estaba haciendo aquí? Le dijo al colportor. El colportor dijo no. Él mostró una carta de despedida y él tenía un arma. Él se iba a suicidar. Y en aquel momento el río alcanzó a la persona. Y él comenzó a llorar, y él adquirió los libros, dio el contacto, su teléfono, y gracias al Señor, el colportor comenzó a apacentarlo, a cuidar a esta persona. Entonces esto nos muestra la importancia de nosotros ganar esto, hermano Pedro, e ir a las calles, mostrarle a las personas que este vaso comunicante, que por un lado somos nosotros, hay alguien que conecta, que quiere conectar a ella que está vacía, al vaso, al recipiente que tiene toda la plenitud de la gracia para dispensarla a esta persona. Sí, entonces este recipiente que está vacío es el recipiente del hombre, solo que el hombre es un poco más complejo. El hombre, la parte que va a ser la parte del recipiente, es primeramente su espíritu, que se conecta con Dios. En Juan capítulo 3 dice, si no nacemos del Espíritu y del agua para entrar en el reino de Dios, entonces aquel que es nacido del Espíritu es Espíritu. Entonces nosotros cuando creemos en Jesús, nuestro espíritu nació de nuevo. Nosotros tenemos el poder de ser hechos hijos de Dios del Espíritu. El Espíritu fue regenerado. Entonces el Espíritu, como el recipiente del Espíritu, quedó conectado con Dios a través de Cristo, que es el conector. Solo que el hombre, él, aparte del Espíritu, él tiene su alma. Entonces esta conexión primeramente es hecha al Espíritu del hombre, pero el hombre tiene que abrir las puertas de su alma para que estos vasos comunicantes lleven el río de la gracia para dentro del alma. Por eso que Efesios capítulo 3 dice así, versículo 17, y habite Cristo en vuestros corazones por la fe, estando arraigados y cimentados en amor. Habite Cristo por la fe en vuestros corazones, quiere decir el corazón está formado por la conciencia, que es la parte del espíritu del hombre que abre la puerta del alma. Entonces la conciencia hace parte del corazón y el alma también hace parte del corazón. Solo que la conciencia es del espíritu humano. Entonces, como el espíritu humano por la regeneración ya está conectado con Dios,
entonces la conciencia necesita abrir las puertas para el alma también. Y el alma es quien autoriza a la conciencia a abrir la mente. Entonces la mente decide, la mente es la parte líder del alma, entonces la mente necesita, por eso necesitamos renovar nuestra mente. El Señor necesita renovar nuestra mente para que nosotros realmente tengamos una mente obediente, simples con la palabra de Dios. Acepta, obedece, listo. Ahí la palabra entra y comienza a trabajar en nuestra mente, emoción y en nuestra voluntad. Y Dios está llenando estas tres partes. Y estas tres partes, Ronildo, no son llenados de la noche al día, de la noche a la mañana. ¿Por qué? Yo expliqué. Porque dentro de nuestra alma, mente, voluntad y emoción, nosotros aún nosotros fuimos contaminados por la desconexión. Nosotros aún tenemos una mente natural, nosotros pensamos de nuestra manera, nuestra mente no está totalmente sujetada a Cristo, nuestra emoción también no está totalmente bajo el gobierno de Cristo y mucho menos nuestra voluntad. Entonces, Dios necesita hacer un proceso de limpieza más metabolismo a través del proceso metabólico. ¿Cómo hace esto? Es como la circulación de nuestra sangre. Gracias a Dios, nuestra sangre, el torrente sanguíneo, Él es como un vehículo. Por eso yo he explicado a los hermanos que la palabra de Dios es un vehículo que trae al mismo Dios para nosotros, trae la vida de Dios, la naturaleza de Dios, trae todos los elementos, los nutrientes de Dios para nosotros. Entonces la palabra es el torrente sanguíneo, y el torrente sanguíneo, cuando recibe nutrientes del intestino y cuando recibe el oxígeno de los pulmones, el torrente sanguíneo, como un vehículo que es la palabra de Dios, como la palabra de Dios, lleva a cada célula los nutrientes y el oxígeno para hacer la combustión, para que cada célula pueda funcionar, cada célula pueda hacer su trabajo. Entonces, solo que el torrente sanguíneo no solo lleva cosas positivas a cada célula, sino que también quita de cada célula la basura. Retira de cada célula el residuo, retira de cada célula las toxinas para echarlas. Entonces, los riñones y el hígado hacen su trabajo de quitar del torrente sanguíneo esta basura, estos residuos, estas toxinas, y son eliminados. Entonces, ¿por qué Dios no llena todo de una vez nuestra alma? Él necesita hacer este proceso de metabolismo. Conforme la palabra viene, entra, nos traen cosas positivas. Esta palabra también lleva aquello negativo que estaba en nuestra mente, emoción y voluntad. Dios no nos limpia de una vez para poder llenarlos. No, Dios no hace esto. ¿Saben por qué? Yo usé una explicación. Yo creo que podemos leer hoy. Éxodo 23, versículo 29 y 30. Dios entonces prometió dar esta tierra de Canaán a las 12 tribus, y estaba allí explicando: cuando el pueblo entrase, no debería seguir las costumbres de los pueblos de la tierra, no adorar a sus dioses, no casarse con mujeres de los de esa tierra, de las naciones. Pero él habla algo interesante, el versículo 29 y 30. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta, y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tome posesión de la tierra. Entonces el Señor, Él va, conforme nosotros vamos recibiendo la palabra,
siendo simples, obedientes a la palabra, practicando la palabra, haciendo inmersión, yendo a las calles con la presión, nosotros terminamos asimilando estas riquezas de Dios, las realidades de Dios, y al mismo tiempo nosotros estamos eliminando aquellas cosas del viejo hombre. Esto es un proceso, pero Dios no nos vacía de una sola vez, justamente porque Dios quiere hacer este proceso de metabolismo. Conforme la realidad va tomando espacio en nosotros, la vieja naturaleza terrenal va cediendo espacio, va saliendo de nosotros. Entonces, gracias a Dios, este es el proceso de crecimiento de vida y también de la edificación de la iglesia. Amén. Muy rico todo esto, hermano Pedro. Y también da esperanza para nosotros. Gané mucho en esta cuestión de que nosotros somos reconectados con Dios a nivel de la nueva creación. Nuestro espíritu fue regenerado, pero nuestra alma aún está llena de todos aquellos elementos que el enemigo depositó. Entonces, ahí tiene sentido cuando Pablo dice, para que Cristo habite en nuestro corazón. Entonces, esta visión de los vasos comunicantes, que al conectar con Dios está haciendo este trabajo de conexión en nuestro interior, y cae por tierra aquel concepto de que usted tiene que estar perfecto o totalmente limpio para poder de alguna manera sentirse útil. Realmente la utilidad, ella viene cuando yo permito que esta palabra entre en mí, hago inmersión en la palabra, esta palabra engendra en mí esta combustión, este poder, y allí este proceso es que va limpiando, trayendo todo lo que Dios es para dentro de nosotros, y al mismo tiempo llevándose las toxinas. Entonces, esto es maravilloso, hermano Pedro. Usted ve, esta revelación realmente es maravillosa. Nosotros podemos entender el libro de Efesios, no es teoría para nosotros. Y ahora también el libro de Colosenses también no será teoría para nosotros. Este es un proceso que de hecho está sucediendo con nosotros, y principalmente ahora el Señor que las iglesias han dado testimonio cómo la palabra profética de hecho hace la obra de Dios. Vemos los milagros sucediendo cuando la palabra es hablada, las cosas suceden. Hasta aún en el mundo secular, usted ya percibió, ella sigue conforme a la palabra es hablada. Usted ya percibió, las cosas afuera del mundo ocurren también cuando la palabra sale. Eso no está fuera del control mío. Yo no puedo controlar esto, es Dios quien hace esto. Entonces, gracias al Señor, el Señor nos ha dado de su gracia con esto, y ahí nosotros podemos entrar en el libro de Colosenses. Y yo, en este mensaje 3, yo hablé básicamente dos ítems principales. Yo hablé del apóstol y hablé de Timoteo. Son dos cosas que tienen que ser reforzadas. Apóstol, aquí dice, capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Entonces, tiene que quedar claro a todos los hermanos, el apóstol no es alguien que se autodesigna. Yo soy apóstol, yo tengo una organización religiosa, yo soy principal responsable por esta organización religiosa. Como yo soy el principal, yo soy el apóstol. No es así. Y nadie se autodesigna apóstol. Un apóstol significa un enviado de Dios. Si Dios lo envía a usted, usted es un apóstol. Si Dios no lo envía, usted no tiene cómo autotitularse apóstol. Y si Dios te envía, es Dios quien hace la obra. Otro concepto errado es que el apóstol está en la cima de una organización religiosa
entonces él con su capacidad hace la obra. No, un apóstol es enviado por Dios y Dios usa este canal para hacer la obra de Dios. No es él quien hace, él no tiene la capacidad, Dios es quien tiene la capacidad. En segundo lugar, un apóstol no es Gálatas 1:1, un apóstol no es de parte de hombres, ni es por intermedio ningún hombre. Quiere decir, nadie negocia los cargos. Nadie puede decir, yo te voy a colocar a ti como apóstol. Yo soy un hombre muy rico, yo consigo financiar la iglesia y yo voy a colocarte a ti, como yo no tengo habilidades espirituales y usted tiene, yo voy a colocar a usted como apóstol, yo voy a pagar su sueldo. No, no es eso, no existe esto. Un apóstol no es por intermedio de ningún hombre, no es asalariado de ningún hombre, y en verdad no es ni por votación en la iglesia. Entonces hace una votación, vamos a llamar quien gana la votación es el apóstol, o por sucesión. El padre entonces hace que el hijo sea el sucesor de él. No, si Dios no envía, no tiene sentido hacer sucesión de hombre, que no va a suceder la obra de Dios. Entonces esto tiene que estar claro para los hermanos. Un apóstol es un enviado de Dios y él tiene independencia total delante de los hombres. Él no debe ningún favor a ningún hombre, no es designado por ningún hombre. Dios lo designa, Dios es quien le da poder a él para hacer su obra, Dios le encarga. Entonces, él no queda, disculpen hablar esta palabra, con el rabo preso, con nadie. No, él tiene libertad para hacer la obra de Dios. Él no necesita hacer política, él no necesita buscar popularidad, no necesita apoyo político, no necesita, porque Dios es su respaldo. Si Dios lo designó, Dios es responsable, entonces puede servir a la iglesia. Hermanos, Pedro, es así. Yo recordé en una conferencia, septiembre, cuando el hermano Pedro habló un poco sobre ese tema. Él habló de la importancia de la fidelidad de Pablo como este apóstol, que Santiago por un lado siguió un poco políticamente, sufrió persecución, porque él adecuó eso. No, el apóstol Pablo fue fiel a la revelación que Dios le dio a él, independientemente del sufrimiento. Y esto hizo que el evangelio llegase hasta nosotros. Entonces, en verdad, el apóstol él es alguien que Dios llama, que Dios le da la comisión, y él tiene una gran responsabilidad para con Dios. Entonces, de hecho, la persona del apóstol es una persona dentro de la obra de Dios, es el canal que Dios usa para dispensar su palabra en aquel tiempo. Yo recordé un versículo, Ezequiel 22:30, dice así: y busqué entre ellos hombre que hiciere vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que no la destruyese, y no lo hallé. No es una cuestión de nosotros declarar, sino de Dios decir, yo busqué y encontré. Nosotros somos privilegiados porque hoy tenemos un profeta. Hoy tenemos un profeta en la tierra, tenemos un canal de Dios en la tierra, y de hecho esta palabra, en el último mensaje usted habló que la palabra del apóstol tiene la fuerza operante del poder. No es una palabra que solo trae información, es una palabra que trae la fuerza operante. Si nosotros tomamos la palabra que recibimos y sumergimos, esta palabra se torna a nosotros una fuerza que opera, no es solo una palabra de información, es una palabra que trae fuerza para hacer operable la obra de Dios. Sí. Y entonces, hace un tiempo atrás, yo fui
interpelado por un hermano, líder de una iglesia, diciéndome a mí que en la Biblia todos pueden profetizar. No hay solo un profeta. De hecho, hay muchos profetas. Dios entonces usa muchos profetas. No es que cada iglesia tiene que tener su profeta, pero existen profetas y el profeta responsable por el canal de dispensar la dirección, la palabra que da dirección a las iglesias, es diferente esto. Por ejemplo, había muchos que profetizaban en el tiempo de Moisés, pero Moisés era a quien Dios daba la palabra de dirección, la orden para todo el pueblo, ¿no es así? Entonces, todos los profetas de las iglesias deben seguir la dirección de esta línea que este canal hablaba por medio de Dios. No es que no haya otros profetas, existen profetas y muchos profetas, pero todos los profetas necesitan estar alineados con la palabra que sale de la palabra profética. Y también este hermano me interpeló y me dijo que cada iglesia tiene su liderazgo, que está formado por presbíteros, y que un libro de Watchman Nee en el pasado, él entendió que los apóstoles levantan las iglesias y después establecen presbíteros y se va y deja a cargo de los presbíteros la administración, la dirección de la iglesia. Yo le dije que no es verdad. ¿Por qué? Porque el liderazgo espiritual continúa siendo del apóstol o de los apóstoles, porque existe una dirección, un liderazgo en la obra. Entonces, tal es así que 1 Corintios 12:28 dice: en la iglesia Dios primeramente dio los apóstoles, quiere decir, los apóstoles fueron dados a ellos el liderazgo de la obra del Señor. No es que cada iglesia tiene su dirección, entonces nos vamos a tornar una confusión total. Entonces existe una dirección entre la iglesia en la obra del Señor que es dado por el apóstol, y también yo le mostré a él que en el desierto el pueblo de Israel, aunque tuviesen 12 tribus, pero era un solo pueblo, y ellos inclusive acampaban como un solo ejército, y cuando marchaban como un solo ejército. Y todos ellos seguían la orden de Dios dado a Moisés y confirmado por la nube, por la dirección de la nube. Entonces, no es las 12 tribus, no tienen cada tribu su dirección, no tiene cada tribu su propia administración independiente, no, todos seguían el liderazgo de Moisés, y Moisés en verdad, él seguía la orden de Dios. Y cuando es la orden de Dios, Dios confirma con señales exteriores, que es la nube. Entonces, porque si una tribu decía, nosotros tenemos libertad de andar por nuestro propio camino, está bien, esta tribu va a salir al desierto sola, va a morir. No tiene protección de Dios, ¿no es así? No tiene ni protección de la nube ni del fuego, y allí los enemigos van a terminar con ellos, o el mismo tiempo, el mismo clima va a terminar con ellos. Quiere decir, una iglesia que se aísla y toma su propia dirección, se aísla y muere, se desliga y pierde la bendición de Dios. Es muy importante mostrar entonces que en verdad yo estoy siendo es muy difícil, parece que yo estoy hablando de mí mismo. En verdad yo hablo esto para beneficio de la iglesia. Hasta yo pido a los hermanos no exaltar mi persona, no necesitan, sino que dar importancia a la palabra de dirección. Esto es más importante que la palabra que el Señor habla, que da dirección a las iglesias.
Esta palabra de hecho va a ser la obra de Dios. Esta palabra va a realmente dar seguridad para nosotros. Va a dar seguridad para las iglesias. No necesita cada uno inventar qué hacer. No, vamos a seguir, vamos a ser simples, obedientes, inmersión en la palabra va a ser la obra de Dios. Este es el encargo que tenía que hablar con relación al apóstol. La manera de nosotros honrar al apóstol es creyendo en la palabra, siendo simple y practicando. Cuando nosotros hacemos esto, estamos honrando al apóstol. Yo creo que este es el camino que nosotros como iglesia, como hermanos, debemos seguir. Gracias al Señor entonces por la palabra que hemos recibido. Somos muy gratos al Señor por esto. Como ya estamos al final, voy a hablar rápidamente sobre el encargo de Timoteo. Yo solo quise mostrar que Timoteo, él debe haber recibido la fe a través de su abuela Loida y de su madre Eunice. Estas dos mujeres probablemente recibieron el Evangelio, creyeron en el Evangelio, en la palabra del Evangelio. Cuando Pablo pasó con Bernabé en su primer viaje, en su primer viaje muy probablemente Timoteo sea un adolescente, sea un preadolescente. Era muy joven, un adolescente. Entonces él recibió la fe sin fingimiento que estaba en su abueloide y Eunice su madre, como dice en 2 Timoteo. Allí, cuando llegó al segundo viaje, las personas allí de las dos ciudades, Listra y Verde, comenzaron a dar buen testimonio de este joven Timoteo. Y él no debe haber tenido mucha edad. Yo creo que tenía 18 o 20 años por ahí. Pero de cualquier manera, 18, 20 años es muy joven para salir a la obra. Pero miren, Dios ya preparó a este joven y ya enfrentó dificultades de algo pesado desde aquella región de Galacia, allí hasta Macedonia. Vio todas las dificultades que Pablo en Macedonia, por medio también, más tarde también, en Tesalónica, después en Berea, y después ellos fueron a Atenas, en Grecia. Quiere decir, entonces, él nuevamente vio las persecuciones que Pablo sufría, los sufrimientos que él pasaba, la palabra que Pablo hablaba, y él comenzó a tener mucha complicidad con Pablo. Esto es algo que comienza a criarse de una manera muy íntima, mucho de acompañar de cerca. Este es el Timoteo que Pablo no tuvo otra persona para enviar cuando él estaba en la prisión a Filipos. Y él lo envió, y él le dijo a los filipenses que no tenía nadie para enviar que fuese del mismo sentimiento que él. Y todos los otros, ellos están preocupados con lo que es su propio beneficio, su propio interés. Pero este Timoteo cuida de vuestros intereses. Ya vemos que en el tiempo de la prisión de Pablo ya no encontraba a otra persona para enviar. Ahí, cuando Pablo salió de la prisión y pasó por las iglesias y vio la degradación comenzando a alcanzar principalmente la iglesia en Éfeso, él dijo: yo te dejé a ti, Timoteo, en Éfeso, para que amoneste. Se ve que Pablo, como apóstol, tiene la autoridad para interferir en la iglesia. Tiene autoridad para pedir a Timoteo, amonestar, advertir a aquellos que estaban hablando diferentemente de lo que él predicaba. Usted ve cómo es así como nosotros estamos hablando. Porque hoy nosotros, después de 19 siglos totalmente desvirtuados de esto, cuando hoy nosotros hablamos, pensamos que estamos queriendo promovernos. No estamos preocupados con eso. Estamos preocupados con que realmente la palabra que produce la economía de Dios en la fe es la palabra profética, la palabra que sale del apóstol Pablo. Entonces, Timoteo
Miren, Timoteo, aún joven, tuvo que enfrentar una situación difícil en la iglesia en Éfeso. Quiere decir, miren la complicidad de Pablo, que Pablo tenía, o Timoteo tenía con Pablo. Por eso que yo comparé cuando los jóvenes más maduros, yo comencé a hacer la inclusión de ellos en la obra del Señor. Yo les dije a ellos esta historia de David con sus 3 valientes, sobre el agua, que él suspiró, que quería beber del agua que estaba allí en la puerta de Belén, junto a la guarnición de los filisteos. Él suspiró, ¿quién pudiera darme de beber aquella agua? Y los 3 valientes no le preguntaron y fueron a buscar esa agua. Entonces, lo que yo quise decir, que personas que realmente tienen complicidad, son íntimas suyas, acompañaron a Pablo, conocen el corazón de Pablo, pasó por todos los sufrimientos de Pablo, sabe quién es Pablo, la palabra que sale de la boca de él y cómo Dios le usa a él. La persona que entiende al apóstol no necesita de media palabra para entender. A veces hay personas que no son íntimas, usted habla y la persona dice que no concuerdan. Dicen, yo no concuerdo, yo pienso diferente. Está bien, usted piensa diferente, no hay problema. Entonces, pero personas que son íntimas, ¿saben? Como este grupo del PAC. Lo que el hermano Don hablaba, lo que salía de su boca era lo que Dios quería. Entonces, ellos no cuestionaban. Entonces, cuando las personas cuestionan lo que el apóstol habla, entonces ya percibe que no tienen esta complicidad. No conocen el corazón de Pablo. Aún dudan, cuestionan si viene de Dios o no. Entonces, para que el Señor pueda avanzar entre nosotros, necesitamos de más jóvenes, adolescentes, preadolescentes, y nuestros jóvenes, los jóvenes maduros. Nosotros formamos un gran ejército. Este gran ejército tiene la complicidad, sin dudar, esta unidad, unanimidad, vamos a traer de regreso al Señor. Y los preadolescentes y adolescentes están haciendo un gran trabajo en Bahía y en varias regiones, porque ellos son muy simples, no tienen concepto. Ellos van a las calles, van a orar por las personas, van a hacer colportaje, no tienen dificultades. Gracias a Dios nuestros jóvenes poco a poco están rompiendo estas barreras de conceptos. Y nosotros estamos formando un equipo muy bueno de jóvenes maduros que llamamos los valientes de David. Y yo digo que ellos son el núcleo energético de la obra de Dios, que ellos van a dar energía para hacer operable la obra de Dios de aquí en adelante, que el Señor necesita de este dinamismo. Por eso yo quise hablar sobre Timoteo. Amén, hermano Pedro. Y ahí nosotros vemos que no es una cuestión de conocimiento o de tiempo de vida de iglesia o del cristianismo, sino de complicidad con la palabra profética, con el apóstol. Que Pablo tenía otros obreros con más experiencia, pero Timoteo era que Pablo sentía que aquel que oía golpeando su corazón, él sabía que lo que él le hablase a Timoteo iba a transmitir allí. Él sabía que esa palabra que es la que iba a ayudar a la iglesia. Tengo una experiencia aquí bien rápido. Una de las conferencias del hermano ayudó a las iglesias en Pará y Tocantins. Y nosotros tenemos una iglesia aquí que es una iglesia en el interior con un número bueno de hermanos. Y tenían muchos problemas, muchas dificultades. Y nosotros nos llamaron para tener comunión. Y ellos querían que diésemos solución a los conflictos. Nosotros le dijimos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un trabajo de inmersión en la palabra de Dios. Vamos a rumiar la palabra, hacer inmersión, no hacer esto. Vamos a hacer esto durante una semana, que yo estaba yendo para allá a 100 kilómetros de aquí. Y lleva con ellos inmersión. Pedro, hoy no hay problemas. La iglesia avanzó, nosotros están saliendo a las calles, predicando el evangelio. Entonces, en poco tiempo, cuando ellos fueron inmersos en esta palabra, allí todo cambió. Nosotros estamos experimentando esto en nuestra región, la iglesia de Manaus.
El secreto es este: ser simples, obedientes, tener complicidad con el apóstol, y ahí el Señor tiene canal para avanzar en esta tierra. Amén. Si usted que está oyendo, que está oyéndonos, si hay algún problema en el orden familiar, en el orden de la iglesia o con algunos hermanos, este testimonio de Ronildo nos prueba que la mejor manera de nosotros ganar la sanidad es nosotros oír con simplicidad la palabra, hacer inmersión en la palabra, salir a predicar la palabra, ir a las calles, la calle es la cura, y traer también personas para cuidar en la iglesia, como el mesón, edificar junto con nosotros, hacer que todos sirvan y hacer que estas personas nuevas no tendrán dificultades de salir para practicar el colportaje, practicar el puedo orar por usted, inmersión en la palabra, porque ya van a nacer dentro de esta cultura. Entonces nosotros de aquí en adelante vamos a formar un ejército cada vez más formidable, maravilloso, principalmente con nuestros preadolescentes, adolescentes y jóvenes. Y vamos a avanzar, Ronildo. Y yo siento que el tiempo es urgente, el Señor quiere volver enseguida, pero así también las cosas, vamos a orar para que las cosas anden más rápidos entre nosotros. Entonces, Ronildo, para cerrar, porque ya es tarde, usted puede hacer una oración como siempre para que los hermanos que nos oyen puedan ser consolidados en toda esta palabra. Señor Jesús, gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias por el canal que el Señor nos ha dado para dispensar su palabra a todas las iglesias. Señor, bendice a las iglesias, aproxímanos, alíñanos, nos hace simples, Señor, usted pueda conquistar en esta tierra aquello que tú quieres, un ejército de jóvenes santos que van a traer al Señor de regreso. Oh Señor Jesús, nosotros te agradecemos por hacer parte de la historia de la iglesia en este momento, y creemos que en esta generación es una generación que va a traer al Señor de regreso. Por eso nos unimos a ti en oír la palabra por medio del apóstol. Oh Señor Jesús, avanza y bendice a todos los que nos oyen, bendice a las iglesias, en nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, Ronildo. Yo que le agradezco, hermano Pedro, muy bueno hacer esta live con usted. Entonces, a todos buenas noches, Dios los bendiga a todos, amén, chao.